Sugerí que mi nieto viva con mi marido y conmigo. Hice mal. Mi hija Yasmín tiene 3 hijos. El mayor, Dylan, es de su primer matrimonio con Chris, que tristemente falleció cuando Dylan tenía 5 años. Sus 2 hijos menores, Frankie y Chase, son de su matrimonio actual con Will. Este relato gira en torno a mi oferta de que Dylan venga a vivir con mi esposo y conmigo, una idea que él apoyó desde el inicio. Sobre todo después de todo lo que Yasmín nos ha contado y por lo que Dylan nos ha expresado en nuestras conversaciones. El conflicto comenzó hace varios meses. Todo estalló cuando Will leyó un trabajo escolar que Dylan escribió. Era un ensayo personal, asignado por su profesor, en el que los alumnos debían escribir sobre su mayor deseo. Dylan, con total honestidad, escribió que su mayor deseo era que su padre estuviera vivo y que su familia volviera a estar unida. El contenido del ensayo impactó fuertemente a Will. Lo compartió con Yasmín, y ambos quedaron molestos. Dylan había escrito que daría cualquier cosa por tener a su padre de vuelta y que echaba profundamente de menos tener una familia con él. También hablaba del vacío que siente al haber crecido sin su padre, lo cual desató emociones intensas en Will. Will sintió que Dylan estaba menospreciando su presencia, como si no contara. Yasmín, por su parte, interpretó que Dylan estaba invalidando la familia que ahora tienen, junto a sus hermanitos y su actual esposo. Ambos se sentaron con Dylan y le preguntaron si era consciente de lo que había escrito, si sabía lo que esas palabras implicaban. Dylan, sin titubear, les dijo que sí, que realmente sentía todo lo que había escrito. Cuando le preguntaron si no se daba cuenta de cómo eso podría hacer sentir mal a Will, Dylan simplemente dijo que no creía que estuviera mal sentir lo que siente, que no le parece justo tener que cambiar sus emociones para hacer sentir mejor a los demás. Will se sintió rechazado. Yasmín se sintió traicionada. A partir de ese momento, las conversaciones con Dylan se convirtieron en intentos por convencerlo de que se retractara. Yasmín le preguntó varias veces si cambiaría a la familia que tienen ahora por su padre, y Dylan, con la sinceridad de alguien que no sabe fingir, le dijo que sí, si eso fuera posible, pero que entiende que no lo es. También dijo que eso no significa que odie a Will o a sus hermanos, simplemente que echa de menos a su papá y la vida que tenían antes. El ambiente en casa se volvió sofocante. Will empezó a actuar con frialdad y rigidez. Yasmín se distanció emocionalmente de su hijo mayor. Empezó a mostrarle descontento con más frecuencia, lanzándole miradas cargadas de reproche y palabras cortantes. Dylan, que hasta entonces había sido un chico muy abierto, comenzó a cerrarse. Ya no hablaba mucho con nadie, se refugiaba en sus libros, en la música, en las llamadas con nosotros. Mi esposo y yo hablamos varias veces con Yasmín. Le pedimos que se pusiera en el lugar de Dylan, que imaginara lo que sería perder a uno de nosotros cuando era niña. Nos dijo que no es lo mismo, que ella nunca pensó en eso, que, aunque le parece una idea horrible, no la vivió, y no cree que su hijo debería seguir atado al pasado de esa manera. El conflicto llegó a un punto crítico cuando Dylan nos confesó que Will lo mira con rabia, como si le guardara rencor. Le preguntamos si se sentía inseguro, y nos dijo que más que miedo, sentía que ya no había espacio para él en su casa, que sentía que Will estaría más tranquilo si él se iba. Lo que realmente le dolía era sentir que su madre también lo quería lejos. La última vez que los vimos a todos juntos, el ambiente era gélido. No había una sola palabra amable. Will apenas hablaba y cuando lo hacía, su tono era cortante. Yasmín evitaba mirarnos a nosotros y a Dylan. Frankie y Chase, los más pequeños, estaban confundidos. Fue entonces cuando hablamos seriamente y le propuse a Yasmín que Dylan viniera a vivir con nosotros. Le dije que pensara en el bienestar emocional de su hijo, que nosotros podíamos ofrecerle un espacio tranquilo, lejos de las tensiones actuales. Yasmín explotó. Dijo que estaba insinuando que ella era una mala madre, que no quería a su hijo, que quería quitárselo. Se fue furiosa. Más tarde, Dylan nos contó que Yasmín le había preguntado si yo le había metido esa idea en la cabeza. Lo acusó de estar de acuerdo a mis espaldas. Me dolió profundamente que mi hija canalizara su frustración de esa manera. Yo solo quiero lo mejor para Dylan. Es un adolescente que está sufriendo, que no ha tenido la oportunidad de procesar del todo la muerte de su padre y que ahora se siente rechazado por su madre. Desde entonces, las cosas no han mejorado. Yasmín y Will siguen sin querer buscar ayuda profesional. No consideran la terapia como una opción válida. Dicen que solo empeoraría las cosas. Mientras tanto, Dylan está cada vez más apagado, más ausente. Se comunica con nosotros cuando puede, pero su voz ha perdido el brillo. Dice que en casa ya no hay risas, que Frankie y Chase están confundidos y preguntan por qué ya no juegan todos juntos como antes. He llegado a pensar que si esto sigue así, Dylan podría tomar decisiones por su cuenta.
Tal vez incluso empacar sus cosas un día y venir a nuestra casa sin esperar permiso. A veces, en sus mensajes, percibo una desesperación que me preocupa. Me parte el alma verlo en medio de un conflicto que no causó, lidiando con la pérdida de su padre y ahora con la frialdad de quienes deberían protegerlo. Mi esposo y yo nos sentimos impotentes. Queremos ayudar, pero cualquier acción parece hacer más profunda la grieta. Sin embargo, no puedo quedarme de brazos cruzados. Dylan necesita un hogar donde pueda sanar, donde sus sentimientos no sean vistos como traición, donde se le permita recordar a su padre sin ser castigado por ello. Y mientras el tiempo sigue su curso, me doy cuenta de que algo está a punto de romperse. El silencio está cargado de decisiones no tomadas, de palabras que se acumulan como nubes antes de la tormenta. Y sé que pronto, muy pronto, algo cambiará. Las semanas siguientes a nuestra propuesta estuvieron marcadas por el silencio. Un silencio tenso, helado, casi ensordecedor. No hubo llamadas de Yasmín, tampoco mensajes. Dylan seguía comunicándose con nosotros, pero sus palabras eran cada vez más breves, como si temiera que cualquier cosa que dijera fuera usada en su contra. Nos hablaba en susurros, como si incluso al otro lado del teléfono, alguien pudiera oírlo. Una tarde, sin previo aviso, Dylan nos escribió: «Hoy no fui a la escuela». Le pregunté si se sentía mal y me respondió que sí, aunque no se refería a una enfermedad física. Nos contó que la noche anterior había escuchado una discusión entre Yasmín y Will. El tono era alto, agresivo. Mencionaban su nombre. Decían que estaba separando a la familia, que los hacía quedar como monstruos. Me resultó insoportable imaginarlo en su cuarto, en la oscuridad, escuchando cómo lo culpaban por la tensión que se ha vuelto cotidiana en ese hogar. Intenté consolarlo, asegurarle que no era su responsabilidad, que los adultos deben manejar sus emociones y no culpar a un niño por sentir dolor. Al día siguiente, decidimos pasar por la escuela de Dylan sin avisar, solo para verlo. Queríamos asegurarnos de que estuviera bien. Nos encontramos con un chico retraído, que sonreía por compromiso, con los hombros encorvados y una mirada que había perdido su chispa. Nos abrazó con fuerza. No dijo mucho, pero no era necesario. El abrazo lo decía todo. Ese fin de semana, Yasmín apareció en nuestra puerta. No venía sola, estaba con Frankie y Chase. Al parecer, necesitaba tomarse un respiro y dejó a Dylan en casa. Fue una visita corta. No hubo explicaciones, solo palabras amables y sonrisas fingidas. Frankie y Chase estaban felices de vernos, pero Dylan no vino con ellos. Quedó atrás, en una casa que ya no sentía como suya. Una mañana, recibimos una nota escrita a mano en el buzón. Era de Dylan. No sabíamos cómo había llegado allí, si la había dejado él mismo o si alguien se la había traído. En ella decía que se sentía invisible, que solo quería que alguien lo escuchara sin juzgarlo. También escribió que extrañaba las tardes en nuestra casa, los paseos por el parque, las cenas donde podía hablar sin medir cada palabra. Empezamos a pensar en opciones. No queríamos tomar decisiones precipitadas, pero tampoco podíamos ignorar lo que estaba pasando. Habíamos considerado hablar con un abogado familiar, aunque sabíamos que eso podía abrir heridas más profundas. Pero ¿cuánto más debía resistir Dylan antes de que alguien hiciera algo por él? Por esos días, una profesora de Dylan nos llamó. Había notado un cambio significativo en su actitud. Su rendimiento había bajado y, aunque seguía entregando tareas, ya no participaba en clase. Comentó que lo había visto llorando en el patio una vez, pero que cuando se le acercó, él negó que algo estuviera mal. La llamada fue como un empujón. Supimos que debíamos intervenir de alguna forma. No podíamos seguir esperando a que Yasmín o Will aceptaran ayuda externa. Dylan estaba pidiendo auxilio con cada gesto, cada palabra omitida, cada mirada perdida. Le escribí a Yasmín con tono neutral. Le dije que quería hablar sobre Dylan, que no se trataba de juzgar, sino de buscar soluciones. Me respondió 2 días después, con un mensaje breve: «No tengo tiempo para dramatismos». Fue claro que el puente que unía nuestras familias se estaba desmoronando. Una noche, Dylan nos llamó desde el baño de su casa. Estaba encerrado y susurraba para que nadie más lo oyera. Nos pidió si podía quedarse unos días con nosotros. Solo unos días, decía. Quisimos decirle que sí de inmediato, pero sabíamos que necesitábamos el consentimiento de su madre. Acordamos que le escribiría a Yasmín al día siguiente para pedirle permiso. Sin embargo, al día siguiente, Yasmín nos bloqueó de todos los medios posibles. Intentamos comunicarnos a través de otros miembros de la familia, pero nadie quería meterse. Algunos decían que debía ser solo una fase de rebeldía, que Dylan superaría su tristeza con el tiempo. Otros simplemente evitaban el tema. Mientras tanto, Dylan seguía contactándonos como podía. Usaba el teléfono de un amigo, escribía cartas que dejaba en el buzón del vecino,
y hasta una vez se apareció en la entrada de nuestra casa en bicicleta. No podíamos recibirlo sin consentimiento legal, pero lo abrazamos con fuerza, compartimos una merienda y lo acompañamos de regreso. Era desgarrador verlo luchar por un poco de paz. Cada gesto suyo, cada acción, era un recordatorio de cuán lejos había llegado esta situación. Y lo más doloroso era saber que podíamos ofrecerle la calma que buscaba, pero no teníamos el derecho de dársela sin consecuencias legales. Mi esposo se levantaba cada noche, recorría el pasillo y miraba la habitación que alguna vez fue de Dylan cuando venía los fines de semana. Seguía igual, como si lo esperáramos. A veces, se sentaba en la cama y decía, no debería estar pasando por esto solo. Los días se hacían eternos. Dylan se esforzaba por mantener una rutina, pero las constantes tensiones en casa lo consumían. Cada vez que Will perdía la paciencia o Jasmine evitaba hablarle, él sentía que su existencia era un error, que su presencia no era bienvenida, que solo causaba problemas. Fue entonces cuando Dylan comenzó a escribir un diario. Nos compartió algunos fragmentos. Hablaba de sueños rotos, de esperanzas enterradas, pero también de pequeños momentos de consuelo. Los mensajes que le enviábamos, las veces que podía vernos, las cartas que le dejábamos escondidas en su mochila cuando nos veíamos por casualidad. En una de esas entradas, escribió, tal vez no se pueda volver a tener la familia que perdí, pero me niego a aceptar una donde el dolor sea la norma. Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón. Dylan no solo extrañaba a su padre, también extrañaba sentirse querido sin condiciones. A pesar de los obstáculos, seguimos pensando en él todos los días. Buscamos recursos legales, hablamos con un terapeuta especializado en duelo infantil para entender mejor lo que podía estar sintiendo. Aunque no podíamos obligar a Jasmine a actuar, podíamos prepararnos para estar listos si Dylan decidía dar un paso más. Y así, sin que el conflicto se resolviera, sin que llegara a un desenlace, la historia continuó avanzando, empujada por la esperanza de que el corazón de un niño encuentre el lugar donde sanar. La llegada del invierno trajo consigo una calma aparente, de esas que no reconfortan sino que inquietan. La rutina en casa de Jasmine volvió a estabilizarse, al menos en apariencia. Will salía temprano al trabajo, los niños iban al colegio, y Dylan, a pesar del cansancio emocional que lo acompañaba, seguía cumpliendo con sus responsabilidades sin quejarse. Pero esa imagen de normalidad era solo superficial. Nos enteramos, por fuentes indirectas, que Jasmine había optado por evitar hablar de todo lo ocurrido. Para ella, el tema estaba cerrado. Nos borró de sus redes, cambió de número y pidió a sus amigos más cercanos que no nos contaran nada. No lo dijo directamente, pero era evidente que quería distanciarnos de su vida y, por consiguiente, de su hijo mayor. Aún así, Dylan encontró la forma de mantener un vínculo. Una profesora amable, que había notado su apego hacia nosotros, se ofreció como canal. Nos pasaba cartas escritas por él, a veces también dibujos, o reflexiones que no se atrevía a decir en voz alta en una de esas notas. Dylan relataba cómo había empezado a dormir con los audífonos puestos, porque así no escuchaba las discusiones nocturnas. En otra, confesaba que Frankie había preguntado por qué ya no los visitábamos. Mi esposo y yo compartimos silencios largos esos días. No porque no hubiera nada que decir, sino porque todo lo que se nos ocurría era demasiado doloroso. Hablamos con un abogado especializado en derechos del menor. Nos explicó que, sin pruebas concretas de negligencia o abuso, era casi imposible solicitar la custodia. Nos recomendó documentar todo, por si llegaba el momento en que Dylan decidiera hablar por sí mismo ante las autoridades. Con esa esperanza, empezamos a guardar cada nota, cada mensaje, cada detalle que pudiera ser útil. No queríamos usar nada en su contra, sino a su favor. Su bienestar era la prioridad. A veces nos preguntábamos si estábamos haciendo lo correcto, si insistir en su cercanía no era contraproducente. Pero entonces aparecía una nueva carta, con sus pensamientos más sinceros, y entendíamos que seguía confiando en nosotros. Un domingo por la tarde, recibimos una visita inesperada. Era la madre de una amiga de Jasmine. Se notaba nerviosa, pero también decidida. Nos dijo que no podía seguir guardando silencio, que había presenciado varias escenas incómodas entre Will y Dylan, que aunque no había visto nada grave, el ambiente era tóxico, que Will, incluso delante de otros adultos, hablaba de Dylan con desprecio, como si fuera un estorbo. Ese testimonio nos sacudió. Nos hizo pensar en todas las veces que Dylan había minimizado sus sentimientos. Tal vez no era solo tristeza, sino también miedo. Miedo a provocar más tensión. Miedo a perder completamente a su madre. Miedo a no tener a dónde ir si todo se derrumbaba. Hablamos con el terapeuta familiar que habíamos contactado anteriormente. Nos sugirió preparar un espacio emocional para Dylan. Un lugar donde pudiera hablar sin filtros, sin miedo a decepcionar a nadie.
Decidimos escribirle una carta larga, explicándole que siempre tendrá un lugar con nosotros, que sus sentimientos son válidos, que no necesita elegir entre recordar a su padre y aceptar la familia que le tocó después. Le enviamos esa carta por medio de la profesora. A los pocos días, recibimos una respuesta manuscrita que nos dejó con el corazón apretado. Dylan nos dijo que lloró al leerla, que por fin sintió que alguien lo comprendía sin condiciones, que había intentado tantas veces reprimir lo que sentía, solo para complacer a los demás, pero que cada día eso lo hacía sentir menos él mismo. Me cuesta mucho quererme cuando siento que todos quieren que sea otra persona, escribió. Extraño a papá. Extraño no tener que justificar por qué lo extraño. Y también los extraño a ustedes. Mucho. Le respondimos con otra carta, esta vez más corta pero igual de sincera. Le dijimos que no está solo, que seguimos aquí, aunque su madre intente alejarnos, que siempre buscaremos formas de estar cerca, incluso cuando todo parezca cerrado, y que el día que quiera dar un paso más allá, nosotros lo daremos con él. Poco después, Dylan empezó a enviar fragmentos de textos que escribía por su cuenta. Historias cortas, poemas, incluso algunas páginas de lo que parecía una novela, todos con un hilo común, personajes que luchaban por encontrar su lugar en el mundo. Algunos eran niños huérfanos, otros animales perdidos, o viajeros atrapados entre dos tierras. Cada texto reflejaba su búsqueda de pertenencia, su deseo de ser aceptado sin condiciones. Un fragmento en particular nos dejó sin palabras. El niño miraba la casa desde la colina. Sabía que allí dentro no lo esperaban, pero también sabía que había una puerta abierta al final del camino, aunque no pudiera verla desde donde estaba. El calor de esa puerta le bastaba para seguir caminando. Era imposible no leer entre líneas. Dylan estaba hablándonos, confiando en nosotros sin decirlo directamente. Cada palabra suya era una petición de apoyo, una mano extendida en medio de la niebla. Decidimos empezar a imprimir cada uno de sus textos, guardarlos en una carpeta, como si fueran piezas de un puzzle. Un relato de su vida contado a través de ficciones. Nuestro plan era, eventualmente, mostrárselos cuando estuviera listo para hablar abiertamente. Que viera todo lo que había construido, todo lo que había sanado sin darse cuenta. Mientras tanto, el ambiente en casa de Yasmín seguía siendo incierto. No teníamos contacto directo, pero sabíamos por terceros que la relación con Will se había tornado más distante, que las tensiones eran frecuentes, y que Frankie había empezado a tener problemas para dormir. Todo eso nos preocupaba, pero no podíamos intervenir sin provocar una reacción más fuerte. Fue entonces cuando Dylan nos contó que, por primera vez, Yasmín había intentado tener una conversación seria con él, no para hablar de sus sentimientos, sino para imponerle ciertas condiciones. Le dijo que necesitaba dejar de pensar tanto en el pasado, que su padre ya no estaba, y que aferrarse a ese recuerdo solo lo hacía infeliz. Le pidió que se enfocara en la familia que tiene ahora y que, si quería vivir en paz, tenía que adaptarse. Dylan nos contó que no respondió, que sintió que, cualquier cosa que dijera, sería malinterpretada, que prefería guardar silencio antes que entrar en otro conflicto, pero que, por dentro, se sintió más solo que nunca. Después de esa charla, empezó a preguntarnos cómo era el proceso legal para vivir con otros familiares. Quiso saber si un menor podía expresar su voluntad en un juzgado. Nos pidió discreción, pero sus preguntas eran claras. Estaba pensando en una salida real, y aunque aún no ha tomado ninguna decisión, sabemos que está caminando hacia algo distinto. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero el cambio está por venir. El inicio del nuevo trimestre escolar pareció marcar una leve tregua para Dylan. Las clases lo mantenían ocupado, y en la rutina diaria encontraba cierta distracción. Sin embargo, tras esa apariencia de normalidad, se escondía una tensión constante. Las noches seguían siendo momentos difíciles. Nos escribía a veces pasadas las 11, cuando todo en casa estaba en silencio. En sus mensajes se percibía una mezcla de resignación y esperanza, como quien camina sobre una cuerda floja y, a la vez, busca equilibrio. Comenzó a hablarnos de un nuevo proyecto escolar, una exposición sobre figuras importantes en la vida de cada alumno. El tema lo había puesto en una encrucijada. Dudaba entre hablar de su padre biológico o escoger a alguien más neutral para evitar problemas. Sabía que si mencionaba a Chris, podría provocar otra discusión con Yasmín o incomodar a Will. Nos preguntó qué haríamos nosotros en su lugar. Le dijimos que la decisión era suya, pero que lo apoyaríamos sin importar a quién eligiera. Días después, nos envió una foto de su cartel, una imagen de Chris, sonriente, acompañada de una breve descripción escrita con letra firme. Fue mi primer héroe, decía. Me enseñó cosas sin hablar. A veces, su ausencia me recuerda lo mucho que me dio sin pedir nada. El gesto nos emocionó profundamente.
Estaba aprendiendo a defender sus emociones, a validarse. Era una pequeña victoria, aunque no sabíamos cuáles serían las consecuencias. Jasmine se enteró poco después. No dijo nada directamente, pero según Dylan, su actitud cambió. Se volvió más seca, más distante. Will también empezó a lanzarle comentarios pasivo-agresivos, especialmente durante las comidas. Lo criticaba por todo, su postura, la forma en que hablaba, incluso el tipo de música que escuchaba. Una tarde, Dylan nos contó que Will había cancelado su asistencia a una actividad escolar sin avisarle. Era la primera vez que tenía que hablar en público frente a toda la clase, y aunque no había pedido expresamente que fueran, había esperado que alguno de los dos estuviera presente. Nadie llegó. Volvió caminando a casa, solo, bajo una llovizna ligera que parecía acompañar su tristeza. Nos dolió no haber sabido a tiempo. Le prometimos que, para la próxima, intentaríamos estar presentes, aunque Jasmine nos hubiera prohibido cualquier tipo de contacto directo. Encontraríamos la forma. Dylan no dijo nada, pero su gracias llevaba más peso del habitual. En paralelo, seguimos en contacto con el terapeuta que nos orientaba desde hace meses. Nos sugirió que, si Dylan lo deseaba, podría empezar sesiones a escondidas, aunque fueran virtuales, como una válvula de escape. La idea lo entusiasmó. Organizamos una primera llamada sin que nadie lo supiera. Al finalizar, Dylan nos escribió: "Sentí que por fin pude respirar". Esa frase nos confirmó que debíamos seguir adelante. La terapia no resolvería todo, pero podría darle herramientas para enfrentar el día a día. Lo que más necesitaba era un lugar seguro, aunque fuera digital, donde pudiera soltar lo que llevaba dentro. Durante los siguientes encuentros, Dylan fue descubriendo aspectos de sí mismo que nunca había explorado. Hablaba de sus sueños, de lo que imaginaba cuando era niño, de cómo había cambiado su visión del mundo desde la muerte de su padre. Reveló que a veces se culpaba por no haber recordado mejor su voz, por olvidar su risa, por no poder imaginarlo con claridad. Fue un proceso duro, pero liberador. Empezó a escribir con más frecuencia. Sus relatos eran cada vez más profundos. Uno de ellos hablaba de un joven que habitaba entre dos realidades paralelas, una donde todo era ordenado y armonioso, y otra donde cada palabra pronunciada era un posible detonante. Era imposible no ver en esa historia un reflejo de su propia vida. Por nuestra parte, seguimos recopilando pruebas y testimonios, sin precipitarnos. El abogado nos recomendó discreción. Es mejor tener todo preparado antes de mover una ficha, nos dijo. Y eso hacíamos: esperar, observar, registrar. La profesora que había sido puente entre nosotros y Dylan también notaba cambios. Dijo que el chico había ganado confianza, aunque seguía siendo reservado. Se había acercado a una compañera que, según nos contó él mismo, entendía lo que era sentirse fuera de lugar en su propia casa. Empezaron a compartir libros, playlists, incluso se escribían cuentos juntos. Fue bonito saber que Dylan estaba encontrando aliados de su edad. Sin embargo, Jasmine seguía inmersa en su negación. Cualquier intento de reabrir el diálogo era ignorado o rechazado con hostilidad. Una tía lejana nos dijo que ella había empezado a contar una versión muy distinta de los hechos. Que Dylan se había vuelto manipulador, que nosotros lo influenciábamos para generar conflicto, que no sabíamos respetar su autoridad como madre. Eso nos dolió más de lo que esperábamos. Nunca habíamos querido dividir, solo acompañar, pero entendimos que Jasmine necesitaba justificarse, aferrarse a una narrativa que le diera control. Admitir que su hijo estaba sufriendo por su falta de comprensión debía ser demasiado para ella. Mientras tanto, Dylan planeaba su futuro con una mezcla de ansiedad e ilusiones. Hablaba de terminar la secundaria, de estudiar algo vinculado al arte o la literatura. Decía que no quería repetir patrones, que deseaba construir algo distinto. Esas conversaciones eran, para nosotros, pequeñas luces en medio del caos. Un día, en medio de una videollamada, nos preguntó si aún había espacio para él en casa. La pregunta nos desarmó. Le respondimos que su lugar seguía intacto, esperando, que nada había cambiado, que lo único que deseábamos era verlo feliz. A partir de ese momento, comenzó a planear una visita secreta. Quería venir un fin de semana, sin avisar a nadie, solo para estar con nosotros. Organizamos todo con discreción. La profesora ayudó a coordinar los detalles. Fue un reencuentro breve, pero cargado de emoción. Nos abrazamos largo rato. Hablamos de todo y de nada. Cocinamos juntos. Jugamos cartas. Por unas horas, todo volvió a sentirse como antes. Cuando se fue, dejó una nota bajo la almohada. Gracias por seguir siendo hogar. Desde entonces, sentimos que algo en él se había fortalecido. Su manera de escribir cambió. Ya no solo hablaba de tristeza, sino también de resistencia, de reconstrucción, de la posibilidad de elegir un camino distinto, aunque el inicio hubiera sido turbulento.
Y a pesar de que Jasmine seguía cerrada, y de que Will mantenía su postura distante, Dylan no perdía su norte. Tenía claro que merecía vivir en paz, que recordar a su padre no lo convertía en desleal, que pedir comprensión no era sinónimo de ingratitud. Sabíamos que el camino no sería fácil, que aún faltaban muchas conversaciones pendientes, muchas heridas por cerrar, pero también sabíamos que Dylan ya no estaba solo, que tenía herramientas, apoyos y sobre todo, convicción. Y así, sin certezas absolutas, la historia continuó trazando su rumbo, entre dudas, silencios rotos y esperanzas que se negaban a desaparecer. La primavera trajo consigo un aire distinto, una sensación de cambio que se respiraba en los pequeños detalles. Los rayos del sol entraban con más fuerza por las ventanas, los días se extendían un poco más, y las flores comenzaban a colorear las calles. En medio de ese renacer silencioso, Dylan tomó una decisión que transformaría por completo su vida. Habían pasado meses desde aquella primera conversación sobre su incomodidad en casa, y ahora, finalmente, su determinación había madurado. Ya no hablaba desde el miedo ni la confusión, sino desde una convicción firme. El adolescente que antes escribía en secreto, que temía hablar demasiado alto, se había convertido en alguien capaz de defender su bienestar sin titubeos. Una tarde, nos llamó. Su voz sonaba tranquila, pero decidida. Dijo que había hablado con una trabajadora social del colegio, que había compartido su historia, sus sentimientos, sus experiencias en casa. No lo hizo para dañar a nadie, sino para ponerle fin a una situación que ya no podía seguir tolerando. La profesional, al escuchar su relato, inició el protocolo correspondiente. El proceso fue rápido, quizá porque había suficientes antecedentes, o tal vez porque Dylan supo explicarse con tanta claridad que no quedaban dudas. En cuestión de días, se abrió un expediente legal. Recibimos una notificación oficial. Nos llamaron como parte interesada en la solicitud de custodia voluntaria. Jasmine fue citada a declarar. No lo tomó bien. Su reacción fue visceral. Dijo que todo era una conspiración, que Dylan había sido manipulado, que no podía creer que su propio hijo quisiera alejarse. Pero los documentos, los testimonios, las evaluaciones psicológicas y, sobre todo, la voz del propio Dylan, tenían más peso que cualquier argumento emocional. Will, por su parte, se mantuvo distante. No acudió a la audiencia inicial. Declaró por escrito, minimizando su implicación. Afirmó que no había tenido conflictos importantes con Dylan, pero tampoco mostró intención de mantener un lazo. La audiencia definitiva fue breve. Dylan habló ante la jueza con una serenidad que asombró a todos. Contó su historia sin dramatismos, sin exageraciones. Solo relató lo que había vivido, lo que sentía y lo que necesitaba para sanar. Al finalizar, la jueza anunció su decisión. A partir de ese momento, Dylan podría vivir con nosotros, sus abuelos maternos. La custodia sería compartida con posibilidad de visita supervisada por parte de Jasmine, si él lo deseaba. No hubo celebraciones, solo un silencio profundo, lleno de alivio. El niño que había pasado años sintiéndose una carga, por fin tenía la certeza de que su voz importaba. El día que llegó a nuestra casa con sus maletas fue inolvidable. No traía muchas cosas materiales, pero sí una carga emocional que había aprendido a soltar poco a poco. Lo primero que hizo fue entrar en su antigua habitación, ahora renovada. Se sentó en la cama, respiró hondo y sonrió. Por fin puedo dormir tranquilo, dijo. Los primeros días fueron de adaptación, no porque hubiera tensión, sino porque Dylan necesitaba acostumbrarse a no tener que mirar por encima del hombro. Aprender que podía dejar un vaso en la mesa sin miedo a una crítica, que podía hablar de su padre sin sentirse culpable, que el silencio en casa no era sinónimo de conflicto. Inició terapia regular con el mismo profesional que lo había estado acompañando de forma virtual. El vínculo ya era fuerte, así que el progreso fue rápido. Empezó a escribir con más soltura, a leer en voz alta sus textos. Incluso nos propuso publicar una recopilación de cuentos inspirados en su historia. Su relación con Frankie y Chase también encontró un nuevo equilibrio. Al principio, los encuentros eran esporádicos. Jasmine no facilitaba mucho el contacto, pero con el tiempo accedió a que vinieran a pasar algunos fines de semana. Dylan los cuidaba con ternura. Nunca habló mal de su madre frente a ellos. Su objetivo nunca fue separarlos, sino reconstruir el lazo desde un lugar más sano. Jasmine, por su parte, se mantuvo distante durante varios meses. Rechazó toda mediación. Decía que necesitaba procesar lo ocurrido. No podíamos obligarla a entender, pero tampoco le cerramos la puerta. Siempre supimos que el tiempo haría su trabajo. Y así fue. Casi un año después de la resolución judicial, Jasmine pidió ver a Dylan a solas. No para discutir, sino para escuchar. La reunión fue privada. Solo nos contó que ella lloró mucho,
que él habló con calma y que, por primera vez en mucho tiempo, pudieron verse como madre e hijo, no como enemigos. Desde entonces, comenzaron a reconstruir un puente que creíamos derrumbado. No volvieron a vivir juntos, pero aprendieron a respetar sus tiempos. Jasmine dejó de exigir que Dylan olvidara el pasado y empezó a acompañarlo en el presente. No fue fácil, pero lograron establecer una nueva dinámica basada en el respeto mutuo. Hoy, Dylan está por terminar el colegio. Su rendimiento ha mejorado notablemente y ya está postulando a universidades. Quiere estudiar letras, con especialización en literatura contemporánea. Sus profesores lo admiran por su madurez y su sensibilidad. Publicó su primer libro de cuentos hace poco. Lo tituló Entre dos inviernos. En el prólogo, agradece a quienes le dieron un lugar cuando sentía que no lo tenía. También menciona a su padre, a Jasmine y a nosotros. No hay rencor en sus palabras, solo gratitud por haber podido encontrar su camino. Verlo sonreír sin miedo, planear su futuro, abrazar sin reservas, nos confirma que todo valió la pena, que aunque el trayecto fue doloroso, también fue necesario. La historia de Dylan no terminó con una reconciliación perfecta, pero sí con la certeza de que merecía ser escuchado, de que incluso en medio del conflicto, pueden hacer algo nuevo, y de que, a veces, el amor más profundo es aquel que respeta los silencios, acompaña sin presionar, y está dispuesto a esperar lo que haga falta para sanar.